Hemos sudado, hemos festejado, hemos denunciado con todo el corazón. Nos hemos entristecido también al ver las matanzas, a los niños asesinados, la impunidad, los bombardeos, las invasiones militares. Nos hemos puesto además tristes cuando nos han callado, censurado, y nos hemos vuelto a levantar. A pesar de que el gigante de Google y YouTube nos haya cerrado muchas cuentas, muchas veces, a pesar de que he recibido amenazas de muerte, a pesar de que han maldecido a mí y a mi familia, a pesar de que me han restringido el Twitter, Instagram, a pesar de todo, hemos sobrevivido y hemos llegado al programa 1000 con un solo sueño: que usted tenga más elementos para construir su mundo, entenderlo, comprenderlo, denunciarlo. Y si nos vuelven a tirar, nos volveremos a levantar. Y si llegamos al 1000, pues vamos por el 10.000. No a la censura, no a la mentira, no al robo, no al silencio. Quien lo haga es diablo y cómplice. Soy Roberto Lamadrid y esto, que es suyo, Detrás de la Razón. أو شراقة برموي عراقي بو اسمها كل بالبوم السورياي مدة جاراج بالباز دازت قرتم واللي دانو والمدة قاله اللي دانو يعني تشتي في سمت قر This immortal truth is proclaimed in our Declaration of Independence and enshrined. They don't know the truth yet. Trying to obfuscate the truth. Es porque medimos y decimos la verdad. To the bankruptcy of the global financial system. There were two branches of the Rothschild family primarily concerned. Estás hablando de uno de los instrumentos más importantes del Pentágono. La participación del gobierno saudí, en particular de obviamente la monarquía, que es la que manda en el reino de Arabia Saudita, en los atentados del 11 de septiembre. Es usted un machista. Dios mío. No, a ver, Almudena. Espera que sin darse cuenta del crimen histórico de Estados Unidos de generar esas condiciones en los países de origen. Y no me vuelvas a poner con esta señora ignorante, por favor. Gracias. Detrás de la razón, atrás de las causas y también persiguiendo la razón. Los mejores analistas del mundo. Los mejores investigadores y periodistas. Premios. Decenas de millones de visualizaciones en YouTube. Más de 1 millón de suscriptores sumando todas las cuentas bloqueadas. Sobrevivimos, a pesar de que han bloqueado y cerrado más de 4 veces las cuentas de YouTube, Google, Google+, Facebook. Un claro ataque a la libertad de expresión, como a otros periodistas que apuestan a la independencia. En esta tienes a Netanyahu, a Trump, a Jared Kushner, a Kissinger y a los Rockefeller. Entonces son dos visiones. La visión de los Rothschild y Soros es globalista. Es un periodismo que no ha cumplido enteramente con su función social, de muchos intereses, mucho dinero y mucha manipulación mediática.
recibimos amenazas de muerte y nunca nadie de estos que se sienten de la élite se han solidarizado. ¿Será porque pues no le apostamos a lo mismo? Pues a nombre de todo el equipo, a nombre de todos los que hacen posible este programa, que lamentablemente no pudieron entrar porque son muchísimos, a nombre de usted mismo, porque el pastel no es para nosotros. Mire que estoy bien emocionado. Y es que lo hacemos con mucho corazón, con mucho entusiasmo. Le ponemos mucho amor a las cosas que hacemos aquí. A nombre de todos ellos, pues el pastel es de usted. No se lo puedo pasar por la cámara, pero bueno, como si estuviera ahí, échese un cafecito viendo Detrás de la Razón y trate de imaginar que está saboreando con nosotros este pastel que al rato, después del programa, nos los vamos a comer. No sé si me vea cursi soplando, pero sí soplo, ¿verdad, señor productor? Vale. Bravo. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a usted. El pastel, insisto, es para usted. Se dice muy fácil, pero no sabe cómo nos ha costado trabajo. Vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos ahí. Eurico Campano, el gran maestro Eurico Campano del periodismo allá en España. Gracias, Eurico, por estar aquí con nosotros, amigo del programa y amigo también de ustedes. Y Cristian Said Nader, un gran académico que piensa bien exactamente lo que está pasando y nos deduce lo que va a pasar. Cristian Nader Cataño, analista internacional en México. Gracias a los dos. Cristian, comienzo contigo. No, mejor comienzo con Eurico. Eurico, ¿qué tiene que ver, qué tiene que enfrentar hoy el periodista? Antes quizás solo era tu jefe de redacción en el periódico, pero hoy hay amenazas de muerte, censura, te cierran el canal, te cierran Google te bloquea, y si Google te bloquea, ya no eres escuchado. Si te atacan los robots, incluso los bots, pues te acaban. ¿A qué nos enfrentamos hoy en día, Eurico, por favor? Pues nos enfrentamos, muy buenas noches, Roberto, desde Madrid, y ante todo, enhorabuena a ti, enhorabuena a Detrás de la Razón y enhorabuena a Hispan por hacer un producto que, a pesar de todas las dificultades, como tú has expresado y en el vídeo también que habéis introducido al principio, pues es un producto absolutamente excepcional. Hoy en día el periodista se tiene que enfrentar, disculpad porque nos está atacando hoy la alergia, pero de una forma absolutamente brutal, a problemas globales que dificultan su trabajo de una forma absolutamente extraordinaria. Dificultan su trabajo porque la censura es una cosa que siempre, en todo momento, ha estado allí, pero efectivamente hoy, con el mundo global como es y con un mundo dominado por Google y por los bots, por los robots, pues no queda más remedio que luchar y luchar más duramente y más encarecidamente, porque, bueno, pues nuestro trabajo, que es más valioso que nunca, porque el mundo necesita más que nunca la libertad y la información, se ha puesto en valor. Bien. Cristian, ¿qué estamos viendo el día de hoy? Por un lado, pues las redes sociales parecen ser maravillosas. Veamos, por ejemplo, las manifestaciones en Hong Kong, en Barcelona, ahora en Ecuador, la denuncia. Pero por el otro también es un arma de doble filo. ¿Ante qué fenómeno estamos hoy todos? Creo que históricamente, bueno, antes que nada, muchísimas felicidades a ti y a todo el equipo, y a todos los colaboradores que están día con día en el programa. Pero bueno, más allá de eso, creo que es la concreción después de décadas. En un primer momento se anunciaba en las redes sociales y con la llegada del Internet a mediados de los 90s, que surge de un ambiente militar, por supuesto, el Internet. Pero más allá de eso se anunciaba que iba a ser como la panacea para la libertad de expresión, ¿no? Sin embargo, por las facilidades técnicas y quien controla la industria de las telecomunicaciones a nivel global, es la manera más sencilla de bloquear y de silenciar a una persona sin tener casi de, obviamente, que asistir a su casa y detenerlo. Es muy sencillo. Te reducen al ostracismo, no nada más a periodistas, también me refiero a la misma academia y a gente de AP que a veces no tiene absolutamente nada que ver. Es cierto, siempre en todos los medios, que por cierto ninguno es libre, ya sean redes sociales o medios tradicionales, siempre como líneas rojas que no se deben de cruzar. Y constantemente, bueno, en su caso lo saben muy bien, cada año consecutivamente los han bloqueado y en el momento que los bloquean de Google es extremadamente difícil volver a reactivar, ¿cómo se llama? Digamos, su cuenta para volver a decir, ni siquiera, no voy a decir verdades, pero sí otra aproximación a otra visión del mundo.
Y es extremadamente difícil porque quienes controlan esto, pues obviamente son un sector concreto y potencias concretas. Pero esto, por supuesto, no es nuevo. Creo que esta manipulación de la verdad y digamos, la confección de verdades que poco tienen que ver con la verdad como tal, es de larga duración, ¿no? Yo creo que desde finales del siglo XIX, cuando se funda ese periodismo moderno como tal, existe esto. Bien, Eurico, no te preocupes, estamos en familia, si te tienes que poner un tapón de papel en la nariz, no pasa nada, porque pues somos una familia todos los que nos vemos aquí, el público, así que con toda confianza. ¿Qué estamos, te pregunto, en Europa están alerta, Eurico? Google ha sido incluso demandado, no quieren que monopolice la información, así que no es solo qué fenómeno estamos viendo, sino quién controla esto en el mundo, por favor, Eurico. Pues esto lo controlan las manos fuertes. Yo siempre aquí me llaman un poco conspiranoico, pero tengo la teoría de que las manos fuertes, igual que controlan los mercados financieros, igual que realmente el mundo de dinero controla el poder y no al revés, controlan también la información. La información es poder, el poder es información y sobre todo en este mundo que creemos desarrollado y que creemos absolutamente invulnerable contra todo tipo de amenazas, ocurren estas cosas. Y por eso insisto en que más que nunca hay que poner en valor primero nuestro trabajo y la profesionalidad de los periodistas, pero también estar siempre alerta, atentos, vigilantes y no dejarnos muchas veces engatusar por cantos de sirena que intentan desviar la atención hacia regímenes en teoría menos desarrollados que los nuestros como responsables, cuando realmente el enemigo lo tenemos en el corazón de nuestros propios estados desarrollados. Como tú bien has señalado, si Google te señala, si Google te silencia, Google, que además, como todo el mundo sabemos, no descubrimos ningún secreto, es el mayor aparato de espionaje del mundo, dejas de ser absolutamente nadie, así como si apareces de una forma negativa en sus servidores, también tu honor y tu reputación y por tanto tu oficio se pueden ver severamente dañados. Por eso hay que poner en valor el trabajo y la labor de programas como Detrás de la Razón y como Hispan Televisión, que llevan durante años sufriendo ese bloqueo, esos cierres, esas reaperturas sistemáticas que podrían haber afectado a la fidelidad de su audiencia en el momento, en el punto y hora en el que bueno, pues hacen que quizás sea de más difícil accesibilidad y todo lo contrario al final, y esta es la esperanza que nos queda, refuerza la confianza y cada vez son más las personas en todo el mundo que buscan este tipo de canales libres, porque lo que sí percibe la ciudadanía es la lucha del informador, la lucha del periodista por sobreponerse no solamente a los condicionantes técnicos, sino también a las grandes manos fuertes y a los grandes gobiernos poderosos de las grandes potencias, en este caso miro a Estados Unidos, que intentan cercenar esa libertad de la información. Bien, Cristian, a ver, nos estabas hablando académicamente perfectamente cómo se ha dado este fenómeno, pero quiero ir al fondo. ¿Quién controla esto? Y ahí te quiero preguntar por qué los miembros del famoso GAFTA, que son Facebook, YouTube, Google, Twitter, pues son parte del alto mando de consejeros del Pentágono. ¿Qué tiene que ver las redes sociales con el Pentágono? Bueno, pues justamente como lo acaba de decir el compañero, es el mayor aparato de espionaje jamás creado, ¿no? Y lo dicen tal cual, y el problema es que a veces tú aceptas para que te espíen, ¿no? Al aceptar todas estas políticas antes de suscribirte a cierta red social o descargar una aplicación, tú estás aceptando esto. Son 7 grandes conglomerados mediáticos, concretamente en el contenido audiovisual en Estados Unidos ya los conocen, Viacom, Comcast, etcétera, y los acabas de mencionar en cuanto a Internet, Facebook, Google. Obviamente son grandes informantes del Pentágono, incluso son asesores tecnológicos del Pentágono. De hecho, creo que nadie podría negar que Google se ha desarrollado a la par de la industria militar en cuanto a tecnología. Tienen laboratorios de guerra prácticamente, de guerra tecnológica y de guerra convencional. Por ejemplo, uno muy concreto, Israel es prácticamente eso. Las fuerzas de defensa israelíes digamos, en el ciberespacio son de las más prominentes a nivel mundial junto con Corea del Norte, Corea del Sur, etcétera, ¿no? Entonces van mano con mano, es un poder inseparable. Al igual que la televisión o el cine o la prensa desde el siglo XIX, se desarrolló a la par de la expansión de Estados Unidos a nivel global, ¿no? También ocurre en Gran Bretaña. Y esto, por ejemplo, los intereses ya de gobiernos concretos se manifiestan a través de estas, ¿cómo llamarlo?, estos lobbies que existen en Estados Unidos y en otros países, grupos de presión, ya por ejemplo el más famoso es AIPAC,
que busca insertar los intereses del ente sionista en los medios de comunicación, o incluso el lobby saudí y muchos otros, ¿no? De hecho, ahorita acabo de cruzar una línea roja y creo que lo hemos hecho durante varios minutos en lo que va del programa. Entonces, esto no se podría decir, por supuesto, en un medio tradicional, porque además de que te rodean otros panelistas, obviamente comienzas a ser señalado por los medios como, llámese, un antisemita, a pesar de ser semita, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente las oportunidades que se brindan en los medios están muy medidas, y por supuesto la censura está a la orden del día. Hay fuerzas, tú lo mencionaste, de trolls y de bots que son a veces contratados por los mismos gobiernos. Hay un grupo que se llama concretamente, en cuanto a cuestiones israelíes, que se llama la Hagana del Internet, así tal cual, que es patrocinado obviamente por Tel Aviv, y que ante cualquier retórica que puede sonar antisemita o judeófoba, pues van sobre ti, ¿no? Y no me refiero nada más a ciudadanos comunes, sino también a la prensa, a la academia. Entonces es un proceso extremadamente difícil. Estamos jugando en su propio terreno y a veces les damos la vuelta. Por eso es que silencian, es muy sencillo. Y ni siquiera se tiene que llegar a cuestiones judeófobas ni nada parecido, ¿no? Simplemente es criticar cualquier faceta del poder imperialista a nivel global. Entonces, con esas las consecuencias, ¿no? Bien, a ver, ya que tocaste ese tema, Eurico, no solo quién, sino cómo y además la ideología. Yo te quiero preguntar, ¿por qué cuando hablamos aquí en Detrás de la Razón, hablamos de Israel, del sionismo, de cómo ciertos judíos controlan la banca, controlan a Trump, controlan a Obama? Cuando hablamos de Israel y lo que hace con los palestinos, yo recibo amenazas de muerte, maldiciones contra mi familia y además cierran el canal. ¿Por qué pasa esto, Eurico? Bueno, tú sabes mejor que nadie, Roberto, todos los que llevamos ya años, no décadas, porque ya tenemos una edad en esta praxis profesional, sabemos que muchas veces quienes tenemos la maravillosa servidumbre, por otra parte, y el maravilloso oficio de trasladar la información de las fuentes correspondientes, en su caso, a la opinión pública a la que nos debemos y a la que servimos, porque al final somos uno de los pilares de la libertad. De hecho, en las sociedades desarrolladas siempre decimos que la prensa es el cuarto poder, pues a veces colisionamos con los intereses de los poderosos, lógicamente, que están precisamente lo contrario, el intentar cegar aquellas partes de su actividad, quizás las menos presentables, que evidentemente ellos quieren ocultar. ¿Eso qué nos origina? Pues tú lo sabes mejor que nadie, y todos alguna vez, a mayor o menor escala, en ámbitos más locales, en ámbitos más globales, lo hemos sufrido. Amenazas, chantajes, incomodidades, que normalmente no suelen pasar a mayores, gracias a Dios, al Dios de cada uno de nosotros, o gracias muchas veces a la suerte o a la libertad, ¿no? Pero que incomodan y te pueden llegar a hacer la vida imposible, por no decir, como recordaba antes, llegar a destruir el honor de tu familia, tu reputación personal, llegar a destruirte como persona, llegar a matarte civilmente, valga la expresión. Y hay que tener mucho cuajo, y tú lo has demostrado a lo largo de toda tu historia, de toda tu biografía, y sobre todo en estos últimos años. Tú eres el mejor ejemplo y la mejor respuesta a tu pregunta, Roberto, cómo uno, con gran fortaleza y con gran profesionalidad y sobre todo con gran vocación, puede sobreponerse a estos intereses de los poderosos que siempre van a ir en contra del periodista, porque precisamente lo que buscan es que la opinión pública tenga cegadas determinadas partes de su actividad. Bien. O directamente que perciba su actividad pues de una forma mucho más favorable cuando realmente no es así. Es lo que nos ha tocado. Siempre decimos en nuestra jerga que va en nuestro sueldo, esto y otras cosas, aunque a veces es duro y difícil, como sabemos mejor que nadie. Bien, Cristian, vámonos a la inteligencia artificial. Ya viene el 5G. Y yo pregunto, aún sin el 5G ya hay una poderosa inteligencia artificial. ¿Estaremos dentro de poco a merced de una bestia que ya no la controle nadie? Hablo de los algoritmos que integran tus preferencias, tus sonidos en la noche a través del micrófono de tu teléfono celular, los likes que le das a ciertos videos y fotos, los artículos y noticias que lees. Todo esto ya es manejado por la inteligencia artificial que prácticamente decidirá todo. Y te pregunto, ya no importará incluso la libertad de elección, o de expresión, pues ¿para qué? Porque con los algoritmos lo más importante para ellos es saber cómo piensas, para que entonces ellos sepan cómo hacer que tú gastes tu dinero, para hacer que compres tal o cual cosa. Recordemos que los billetes de papel, el dinero físico, ya en todo el mundo lo están quitando poco a poco, todo será digital, así que tendrás que comprar todo en el mundo de la bestia. Se apoderará de toda esta bestia de algoritmos y los que hoy controlan incluso perderán el control y ya nadie podrá controlarlo. Parece de película, pero hay que pensarlo.
Sí, a ver, la tecnología sigue avanzando y con ello justamente sus aplicaciones tanto a la represión como a silenciar a los protagonistas que tienen otra versión, ¿no? Yo creo que la tecnología avanza a pasos acelerados, con ello, por ejemplo, puedes ver los algoritmos que modifican las tendencias, por ejemplo, tanto en redes sociales como Twitter, etcétera. Sin embargo, creo que siempre hay visores y siempre tiene que haber el factor humano, a pesar de esto, porque han habido incluso problemas en Twitter, porque, por ejemplo, cierta persona utiliza una palabra que está censurada, y de pronto esta persona está a favor de esa facción que censura. Entonces hay como un reclamo, ¿no? Entonces siempre hay un visor, un factor humano que está interviniendo en esto, ¿no? Sin embargo, obviamente sí, ya a nivel, digamos, calle, la tecnología tiene esta, digamos, intención de dominar al otro y a los otros, ¿no? Creo que desde el sexenio de Obama hemos podido ver que prácticamente controlan y pueden ver absolutamente todo a nivel global, ¿no? Entonces es justamente eso. Pero también hay algo muy curioso, cómo es cuando esta tecnología, digamos, queda en un segundo plano, interviene esa represión tradicional. Iba a citar el caso de su compañera Marcia Hashemi, que fue detenida justo este año cuando viaja a Estados Unidos, cómo esa represión en el mundo digital ya se pasa a lo real, ¿no? Entonces no nada más hay un ostracismo en cuanto a lo académico, lo laboral, lo mediático, sino también en lo real. O sea, es detenida y sus libertades son coartadas durante varios días simplemente por trabajar justamente en su cadena hermana Press TV, ¿no? Entonces creo yo que bueno, está la alta tecnología, por supuesto, pero esa tecnología, a pesar de que hay una inteligencia artificial, sigue en este momento siendo dominada por seres humanos e intenciones muy concretas de subordinar y silenciar a los otros. Bien. Sí, incluso me han detenido, para los que no lo sepan, pero se los comparto, la Border Patrol de Estados Unidos me ha detenido en Abu Dhabi. Sí, claro, ¿qué estaba haciendo yo aquí en Irán? Bueno, y me metieron ¿Qué estaba haciendo la Border Patrol en Abu Dhabi? Sí, imagínate, pero bueno. Allá en Emiratos Árabes Unidos me detuvieron. Oye, me gustaría hacer hincapié, Eurico, en los dos grandes poderes que se pelean hoy por el poder. De un lado, pues tenemos el supremacismo y nacionalismo que se va desde Washington hasta ciertos países de América Latina, Salvini en Italia, Le Pen, los neonazis en Alemania, tú que estás allá en Europa, contra los que apuestan al globalismo, los que defienden los capitales en China para destruir Estados Unidos, los globalistas que apoyan las migraciones para beneficiar a las empresas y la mano de obra sea barata, cómo incluso los grandes poderes están infiltrados en todo. Incluso hay datos de que los Rothschild financian a Wikileaks y a Julian Assange para provocar una guerra de información contra los neoconservadores de Estados Unidos, o sea que incluso quien creemos es un héroe de la justicia y la libertad de expresión, también podría ser o estar financiado por los intereses de los sionistas. ¿Cómo acabará esta guerra a muerte entre estos dos? Por ejemplo, CNN contra Fox, pues Fox News es evidente. ¿Cómo acabará todo esto, querido Eurico? Pues esto espero que acabe como acabará mi alergia en un momento o en otro, pues tendrá que firmarse un armisticio, porque si no son poderes tan potentes que, como tú bien dices, Roberto, se acabarán destruyendo. Y además esto puede ser bueno para la opinión pública y puede ser bueno finalmente para que se restablezca un equilibrio, bueno, pues entre lo que realmente debe ser, ¿no? Porque lo que no puede ser es aguantar durante mucho tiempo, porque los pueblos se revelan, una situación de falta de libertad como la que has descrito, movida por poderes tan potentes. Gracias, Eurico, nos vamos. Como ya vimos, pues la guerra entonces está transformando rápidamente, Cristian. Conquistar a un pueblo dejará de ser útil a base de invasión militar o golpes de Estado, sino el objetivo es la mente humana. Si la guerra ahora es la mente humana, ¿qué podemos hacer, Cristian? ¿Cómo nos podemos defender? ¿Cómo podemos defender a nuestros niños, a nuestros hijos? Pues justamente hablando, creo que hasta eso no puede encontrar todavía lo que se dice en el hogar o en las calles, ¿no? El mundo, a fin de cuentas, por más de que sean el presentismo en las redes sociales y que sean casi omnipotentes, no es lo único, ¿no? Creo que tenemos otras facilidades para comunicarnos y aprovecharlas, ¿no? Y justamente ante un mundo, pues hay muchas otras versiones. Ustedes no son los únicos que han sido censurados históricamente, y en este momento pues hay muchas otras cadenas nacionales de otros estados antagónicos a Estados Unidos que luchan por mostrar su propia verdad, ¿no? No ante, como lo acaban de mencionar, intereses perversos, ya sean globalistas
o más bien nacionalistas, ¿no? Pero no son intereses nacionalistas que buscan la emancipación, es todo lo contrario, ¿no? O globalistas que buscan la unidad de los pueblos, es todo lo contrario, ¿no? Entonces siempre pues, andar con cuidado y saber que hay límites y tampoco llegar con esta cantaleta de que los medios de comunicación son parciales, ¿no? Siempre lo han sido, ¿no? Realmente esta libertad de expresión está muy bien medida y cuidado con lo que dicen y por supuesto también cuidado con seguridad, con su seguridad y por supuesto muchas felicidades a Hispan TV y a ustedes por estos 1000 programas. Gracias, Cristian. No, felicidades a ustedes porque también ustedes hacen la gran labor en Detrás de la Razón. Eurico, un abrazo gigante y un abrazo gigante para ti, Cristian. Gracias a ustedes. Gracias. Este que le voy a decir es mi sentimiento. Quizá a lo mejor yo esté en un error, pero déjeme compartirlo. Quizá no nos demos cuenta de lo que estamos haciendo ni de qué entidad estemos construyendo, pero creo que usted, todos ustedes que nos ven, todos nosotros que estamos aquí, ustedes y nosotros, somos todos hermanos, sin importar religión, política o país. Nos conocemos aunque nos conocemos aunque no nos hemos visto. ¿Sabe por qué? Nada esotérico, ¿eh? Quizá en un futuro la ciencia compruebe que un círculo de personas, y más Detrás de la Razón, que son millones, cuando están preocupados o pensando en la misma cosa, en la misma noticia, en el mismo problema, estén creando una gran red de energía y con ella una nueva conciencia, una especie de amanecer donde todos tengamos nuevas esperanzas y nuevo conocimiento de dónde partir. Ojalá se demuestre algún día esto. Gracias, hermanos.